Muchas gracias por haber venido. Buenos días. Mi nombre es Gabino Martínez Arranza, soy el director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Vizcaya. Y bueno, pues cuando Jaime Almanza me llamó, y puedo asegurar que no fue ni una, ni dos, ni tres veces, las veces que me llamó para que viniese a este primer Congreso Internacional, es decir, yo le preguntaba, es decir, bueno, pues si yo no pertenezco a ningún parque, yo soy político, es decir, que al final, no sé si en la sala hay algún político, pero es que yo no soy un profesional de la ciencia y tecnología, sino más bien soy un político. Entonces, ¿qué es lo que quieres que te explique? Es decir, porque bueno, nosotros sí andamos por el mundo, hemos estado recientemente en Colombia, en diferentes ciudades también explicando, pero somos más del tema de cómo hemos sabido transformar Bilbao y Vizcaya en una sociedad, en un territorio muy industrial, a un territorio basado en los polos de ciencia y tecnología, ¿no?, en la innovación. Y Jaime me decía, eso es lo que quiero que cuentes. Porque al final muchas veces en este tipo de charlas se dan unas explicaciones muy teóricas, muy académicas, y bueno, pues sobre todo los políticos, que a los cuales yo me incluyo, bueno, pues muchas veces queremos o pensamos que sabemos lo que queremos, pero hay veces que, bueno, pues que luego, pues viniendo a este tipo de conferencias, nos apatullan de documentación, de información, y bueno, pues que al final salimos igual un poco más liados de lo que hemos llegado. Entonces, bueno, pues el objeto de mi presentación, voy a intentar ser lo más breve posible, y bueno, pues porque luego al final me imagino que habrá preguntas que estéis interesados, es explicar un poquitín esa transformación que tuvimos en el territorio de Bilbao y Vizcaya. Lo singularizamos siempre con la ciudad de Bilbao, hoy un icono de transformación y reconversión reconocido mundialmente, y bueno, pues empiezo con ello. Solamente para hacer un poco un índice de la explicación y vaya todo contextualizado, voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre el País Vasco, sobre Vizcaya, que es el territorio, para que os hagáis una idea, Vizcaya puede ser Boyacá y Bilbao es Paipa, es decir, y luego el País Vasco es una comunidad autónoma del Estado español, ¿vale? En primer lugar, el País Vasco es un pueblo con identidad propia. El País Vasco, históricamente, bueno, pues está compuesto de 7 territorios, 3 en el Estado francés, 4 en el Estado español, una es la Comunidad Foral de Navarra, y luego está la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es en la que yo pertenezco y de la que vamos a hablar. La Comunidad Autónoma del País Vasco está formada por 3 territorios, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, siendo Vizcaya la que os explicaremos. El País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene 7.235 kilómetros de superficie con poco más de 2 millones de habitantes. Es decir, somos un territorio pequeño, con una población, bueno, pues para ser un territorio tan pequeño, densa. Por ejemplo, en el País Vasco hay 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, como ayer dijo la señora Marina Malgondo, es decir, vivimos en un país muy pequeño y altamente habitado. Contamos con 4 universidades, luego en la exposición explicaré la importancia que tiene la educación en las universidades en nuestro país. Y tenemos un PIB de 66 millones, más o menos 66 millones de euros, un 133% superior a la media de la Unión Europea, con un PIB por habitante en torno a 30.000 euros. Es decir, que somos una región dentro del Estado español y dentro de Europa relativamente rica, ¿no? Contamos con 4 parques tecnológicos, que ayer Marian también explicó un poquitín someramente, por lo tanto, yo en el tema de los parques solamente voy a nombrar el de Vizcaya, pero no me voy a cegar en ello, y tenemos un gasto en I+D de 2,08%, un porcentaje mucho más elevado que el resto del Estado español y de la Unión Europea. Además, formamos parte del eje estratégico de las redes transeuropeas del Arco Atlántico. Como podrán ver, la Mancha del País Vasco está en el norte de España y en el sur de Francia, algo que bueno, pues nos hace un enclave estratégico en todo el tema transfronterizo. Históricamente, el País Vasco reúne una de las concentraciones industriales más importantes del sur de Europa, con un porcentaje muy elevado de empleos industrial. Como podrán ver en la galleta o en el queso que está a la izquierda, el 25% del sector empresarial es la industria, el 67% servicios, siendo la inmensa mayoría relacionadas con la industria, es decir, empresas auxiliares de la industria en base a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que luego explicaré la importancia que tienen eso en nuestro tejido empresarial. Un 7% de la construcción, algo que, bueno, pues si se ve con el resto de España, se ve que el porcentaje
porcentaje de la construcción, en nuestro caso, es muy menor y, bueno, pues la crisis del ladrillo, que como anteriormente Soledad ha comentado, que es una de las mayores que tiene el Estado de España, bueno, pues a nosotros nos ha pillado menos porque, bueno, pues porque su porcentaje es muy inferior. Como he comentado anteriormente, históricamente, es decir, el País Vasco, que tenemos una cultura empresarial, pues bueno, que nos viene desde el siglo XVII, XVIII, el XIX con la Revolución Industrial y en el XX, bueno, pues con todo el tema del desarrollo del Estado español, que bueno, pues que hemos sabido, durante todos estos tiempos, hemos sabido transformarnos y modernizarnos, porque por desgracia nos han pillado todas las crisis económicas que ha habido en Europa, a nosotros por A, por B o por C, nos ha tocado. Entonces, bueno, al ser un pueblo con una cultura empresarial y emprendedora muy importante, ha hecho que, bueno, pues que ante las adversidades, como bien dijo ayer Marian, somos bastante cabezones y, bueno, pues hemos sido los que hemos echado siempre para adelante. No nos solemos quedar quejándonos de bueno, pues, ¿por qué a mí? O por qué, bueno, pues nosotros decimos, bueno, pues tiramos para adelante y hay que echar para adelante porque teniendo nuestra cultura y nuestra diferente reparto institucional, bueno, hace que, bueno, pues que tengamos que ir nosotros para adelante, bueno, pues porque nadie va a venir a... Algo que sí me gusta cuando suelo dar las charlas, sobre todo a los políticos, decirle que, bueno, que ya está bien, es decir, que muchas veces los políticos nos solemos quejar de que siempre la culpa es del gobierno, que el gobierno es algo muy etéreo, o en nuestro caso de Europa, que Europa es muy etéreo, y, bueno, pues que el camino lo tenemos que empezar a andar nosotros, es decir, si nosotros no damos pasos, no vamos a salir. Entonces, es algo que sí me gusta remarcar, que nosotros tenemos una cultura empresarial muy importante y muy fuerte, que como luego posteriormente podréis ver y podréis entender del porqué de esas cosas, ¿no? Con respecto al Estado español, a España, que formamos parte de ella, es decir, el País Vasco ocupamos un tamaño poblacional muy pequeño, es decir, somos el 4,6 del conjunto de España y una extensión de 1,5. Pues como he dicho anteriormente, somos una extensión muy pequeña, pero tenemos, por ejemplo, en el PIB per cápita un 34,7% superior a la media del Estado. Es decir, ¿por qué? Pues, bueno, pues porque somos una parte muy industrial y, bueno, pues que hemos sabido... pues, reinventarnos periódicamente. Y la industria vasca aporta el 25% del PIB regional. Además, siendo el peso relativo del País Vasco en el Estado español del 6,24, es decir, que es un poquitín lo que en la cuantía económica que aportamos al Estado en aquellas competencias que no tenemos asumidas plenamente, es decir, el famoso cupo, que ahora está... Si alguno de ustedes sigue la prensa en España, bueno, pues es el tema que estamos en discusión. Nosotros aportamos el 6,24% de nuestra riqueza o de nuestros euros al conjunto del Estado. Aun siendo un 6,24% del conjunto del Estado, es decir, en el tema de la facturación, como podrán ustedes comprobar, tenemos un peso de facturación muy importante en los sectores industriales, como por ejemplo el 90% de aceros especiales del Estado español, es decir, se hacen en el País Vasco, el 80% de máquinas de herramientas, 65% forjas de estampas, 50% de bienes y equipos, el 25% en aeronáutica, que también explicaré luego el porqué, el 25% en componente de automoción y el 12% en electrónica, informática y telecomunicaciones. Además, con ese espíritu empresarial que tenemos, los vascos siempre hemos sido un pueblo exportador, es decir, históricamente, bueno, pues hemos sido un pueblo que nos hemos manejado, hemos salido mucho por el mundo y en el 2011, por poner un ejemplo, más de 20.000 millones de euros hemos exportado. Pues, el 72% en Europa, el 15% en América, el 9% en Asia y el 4% en África. A su vez, nuestro tejido empresarial, algo que aquí en diferentes charlas han estado explicando, que hablabais de los clústeres, de Michael Porter, es decir, hay que decir que nosotros en los años 85, 86, es decir, tuvimos muy claro que el tejido empresarial lo teníamos que estructurar y aunar en grupos. En los años 85 hasta los 90, el País Vasco fue vamos a decir, su laboratorio de aprendizaje para hacer clústeres de modo regional. Es decir, ahí están todos los clústeres que hay en el País Vasco y cómo hoy en día en la Universidad de Harvard se explica, hay una clase, una ponencia que se explica la transformación del tejido empresarial vasco a través de los clústeres, que bueno, pues que es en los Harvard Business School, que es un poquitín el que nos está analizando y el que nos ponen de ejemplo en el resto del mundo de cómo una región pequeña, bueno, a través de los clústeres hemos conseguido por lo que hemos conseguido.
Además, en el País Vasco contamos con dos grandes corporaciones tecnológicas, como pueden ser Tecnalia, la primera corporación tecnológica en el Estado español y segunda privada en Europa, e ICA4, como centros de investigación. Y además contamos con 7 centros de investigación corporativas, que son los que nosotros llamamos los CIGUNA, ¿no? Pues de energía, de máquina y herramienta, de biomáquina, de biotecnología, de nanotecnología, y último el de turismo, que es un poquitín el que más lo llevo. En el País Vasco, el tejido empresarial tiene 4 grandes focos, bueno, pues que al final no puedes tirar, ser un país pequeño no podemos tirar a todos los sectores industriales, y desde hace muchos años, bueno, pues se decidió intentar ser buenos o los mejores en 4 partes, que es automoción, en la automoción, máquina herramienta, aeronáutica y en la energía, tanto la energía solar como en la fabricación de energía solar como en la energía eólica. Además, tema muy importante, y en esta ponencia sí quiero resaltar, siendo un país pequeño, contamos con 4 grandes universidades, de las cuales desde el Gobierno, tanto el País Vasco como los gobiernos regionales, es decir, le damos muchísima importancia a la universidad, que luego posteriormente iré explicando el porqué. Es decir, nosotros tenemos muy claro que la base de todo crecimiento es la educación, es la formación y es la búsqueda del talento, que luego explicaré. Bueno, está la Universidad de Deusto, una universidad muy conocida mundialmente por ser una universidad privada, creada por los jesuitas, y que en las facultades de humanidades son muy buenos. También en ingeniería está la Universidad Pública del País Vasco, que es todo el tema de la tecnología y la medicina, la Universidad de Mondragón, que está basada en el sistema corporativo de la Corporación Mondragón, y luego la Universidad de Navarra, en el territorio de Guipúzcoa, tiene una escuela de ingeniería. Como he comentado antes, es decir, el País Vasco es un país pequeño, es un país que, por desgracia, no tenemos grandes recursos. Es decir, lo único que teníamos era el carbón, y en el siglo XIX, bueno, pues con toda la revolución industrial lo consumimos, lo gastamos. Es decir, no tenemos ni petróleo ni nada por el estado. Entonces, nosotros tenemos muy claro, y es una de las bases de nuestro éxito relativamente, es que los recursos humanos son la clave de nuestro funcionamiento, y sobre todo en aquellos que tengan que ver con la ciencia y tecnología, que viene al caso, y con la innovación. Como podrán ver en los siguientes cuadros, bueno, pues está el porcentaje del País Vasco con referencia a la Unión Europea de los 27. No lo voy a leer porque entiendo que la ponencia se la pasarán a todos ustedes y, bueno, lo podrán ir comprobando. En cuanto a Vizcaya, Vizcaya es un territorio País Vasco, como he comentado anteriormente, es uno de 3, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vizcaya, con su capital Bilbao, que es igual la que más reconocimiento mundial tiene, somos poco más de 1,5 millones de habitantes, es decir, el 50% de la población del País Vasco se encuentra en Vizcaya, y además somos el motor económico, obviamente, somos el motor económico del País Vasco. Contamos con un puerto de uno de los centros logísticos más importantes de la ruta atlántica, sobre todo para llegar al mercado europeo. Contamos con un aeropuerto nuevo y moderno, hecho hace menos de 15 años, que es el más importante de toda la cornisa cantábrica, y algo muy importante, de los pocos rentables que hay hoy en día en España. Es decir, saben ustedes que en España ha habido una política de crear muchos aeropuertos, y bueno, pues entre los pocos que son rentables es el de Bilbao. Además, contamos con el principal centro económico y financiero del norte del Estado. Pues por un lado, contamos con la sede del BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, aquí en Colombia sé que tiene bastante implantación, y también contamos con la segunda bolsa, detrás de la de Madrid, de mercado de valores y del Estado. Y además contamos con el Parque Tecnológico y Científico de Zamudio, que bueno, pues ya se explicó cómo fue el primero dentro del Estado y, bueno, pues uno de los referentes. Como he comentado anteriormente, es decir, el sector o el tejido empresarial, sobre todo en Vizcaya, en Euskadi en general, pero en Vizcaya, más del 80% de las empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Es decir, algo muy importante. Nosotros históricamente, que luego explicaré, cuando se nos cayó abajo todo el sector industrial de la metalurgia, siderurgia y construcción naval, pues habíamos puesto todos nuestros huevos en la cesta de las grandes empresas. Claro,
con la crisis del 75, que luego explicaré posteriormente, todo se nos vino abajo y ya pues en los años 80, con el Estatuto de Autonomía, teníamos muy claro que las pequeñas y medianas empresas no ya solamente eran las mejores o las más capacitadas para todo el tema de la innovación y el desarrollo, sino que, bueno, pues que nuestro tejido empresarial tenía que ser muy diversificado y con grandes cantidades de pequeñas y medianas empresas. La base de fabricación, pues como he dicho, con no pensar menos, es industria de automóvil, aeronáutica, medio ambiente, diseño industrial y ingeniería. Y luego contamos con grandes sectores sólidos como el portuario, el comercio y el turismo, que bueno, el anterior ha estado comentando que, bueno, que nosotros somos un destino turístico muy reciente, pues es a partir del año 97, con la inauguración del Guggenheim, cuando realmente nos creemos que el sector turístico es importante y puede ser generador de riqueza. Además, bueno, pues la Administración, que es muy importante remarcar, potenciamos muy seriamente y tenemos un planteamiento muy serio y muy decidido pues con esta serie de industrias. ¿Por qué? Porque desde el País Vasco y en Vizcaya en particular tenemos muy claro que la Administración tiene que apoyarse muy fuerte en la universidad, en las empresas y la innovación, que luego posteriormente explicaré un poquitín cómo hemos conseguido esa relación de win-win, si ganamos nosotros, ganan ellos y demás. Además, en Vizcaya, esta serie de empresas tractoras del mercado español, del Estado español, tienen su sede en Vizcaya. Sener, Iberdrola, Armaza, BBV, IDOM, ITP, Marteche. Bueno, pues, y además hemos conseguido en los últimos años que diferentes grandes multinacionales hayan decidido implantarse en Vizcaya, bueno, pues no solamente para el Estado español, sino para el sur de Europa, que sea su sede o centro de logístico. La educación buscamos queremos que sea una educación de excelencia. Es decir, tenemos 22 facultades y universidades y escuelas universitarias, siendo las más importantes o las más reputadas en aquellas que tienen que ver con las ciencias y las tecnologías, la dirección de empresa y el derecho. Teniendo la Universidad de Deusto, obviamente el derecho son nuestros fuertes. Pero además, desde hace 30 años tenemos una apuesta muy decidida por los centros de formación profesional. Es aquella formación especializada de aquel tipo de estudiantes que no son universitarios, porque al final no podríamos llenar en nuestro país de universitarios, porque al final lo que hacíamos era, en la época de las vacas flacas, pues íbamos a llenar el INEM, es decir, el paro de todos los universitarios. Y además, teniendo en cuenta que queremos un tipo de empresa, pequeña y media empresa, altamente cualificada y altamente con cuestiones científicas y tecnológicas y basada en innovación, pues tenemos que tener una formación de un personal muy altamente cualificado. Por ello, para nosotros, la formación profesional es tan o más importante que la universidad. Algo que me gusta remarcarlo, bueno, pues que al final muchas veces se nos llena hablando de que todo el mundo tiene que ir a la universidad y no todo el mundo tiene que ir a la universidad, porque hay muchos trabajos que son especializados, que es de gente no universitaria. Entonces nosotros a la formación profesional le damos tanta o más importancia que a la universidad. La universidad tiene unos campos de trabajo muy importantes, pero que la formación profesional queremos también. Bueno, Parque Tecnológico de Zamudio, no me voy a extender en ello porque ya se explicó ayer, el Parque Tecnológico de Vizcaya. Contamos con AIC, que aquí sí me quiero detener un segundito, porque es el primer centro de inteligencia e investigación en el sector de la automoción. Como podrán recordar anteriormente, he dicho que el sector de la automoción es muy importante en Vizcaya y lo que hicimos fue, ayer algo comentó Marian, pues bueno, voy a extenderme un poquitín. AIC fue un centro de investigación y de innovación para el sector de la automoción que en un primer momento estaba en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en el Parque Tecnológico de Zamudio. Entonces, cuando vimos que tenía una potencialidad muy importante, se decidió sacar del Parque Tecnológico y crear, vamos a hablar, como un parque tecnológico específico para el tema de la automoción, en donde se encuentran más de 22 empresas del sector de la automoción trabajando conjuntamente como centro de investigación para el desarrollo de la automoción. Es decir, que al final esas 22 empresas están en el mismo parque, comparten muchas cosas en común, es decir, se dedican a investigar sobre los componentes, sobre componentes y sobre la innovación en el tema de la automoción, y están todos juntos en el mismo sitio. Está en Boroa, en Amorebieta, y, por ejemplo, hace un par de años fue seleccionado como la sede europea del Laboratorio de Ideas
de diferentes fabricantes de automoción. Es decir, ver a Toyota, a Volkswagen y alguna empresa más juntas en el mismo centro desarrollando sus nuevos componentes, bueno, pues nos ha hecho que, bueno, pues que seamos referente internacional en el tema de automoción. A su vez, contamos con el BIMEP. El BIMEP es un centro de investigación, a ver si lo explico bien, es un centro de investigación para la búsqueda de la creación de energía a través de las olas del mar. Es decir, poco más me preguntéis de ahí, porque esto sí que no es mi campo. Es decir, el BIMEP es donde diferentes centros de investigación de diferentes empresas analizan, en esta área, bueno, andan analizando cómo se pueda buscar fórmulas de generar energía a través de las olas marinas. Es decir, esto está en el municipio de Armiza, allá abajo se ve, en un pueblo pequeñito pesquero, que bueno, pues que parece ser que está dando sus primeros éxitos. Importante, Bizkaitik. Digo importante pues porque recientemente, hace 15 días, el Gobierno de Colombia ha estado con nosotros y están buscando la fórmula de implantar este sistema aquí en Colombia. Bizkaitik, en grandes formas, es la transmisión del conocimiento, es decir, poner al servicio de la ciudadanía la relación con la administración, lo que se conoce popularmente como la administración electrónica. Es decir, nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, podemos hacer trámites administrativos con la administración, con el Gobierno, a través de Internet. Es decir, ya no hace falta ir ni a la ventanilla, ni estar todo el día, vuelva usted mañana, que me imagino que en Colombia, como en el País Vasco y como en España, muchas veces la administración pasa. Bueno, pues el sistema Bizkaitik, que encima el año pasado fue reconocido y premiado por la ONU como una fórmula buena y exitosa, porque encima no es que sea la idea sea buena, es que encima se ha puesto en práctica y ha sido exitosa, es la relación de la administración con los administrados a través de Internet, de las nuevas tecnologías. Y repito que hace 15 días el Gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo con nosotros para que, bueno, pues vamos a tratar de ayudarlos a poner este servicio al servicio de los colombianos. Y por último, también que tenga que ver con nosotros, que luego explicaré el por qué, nosotros tenemos creada Bizkaia Sede. Bizkaia Sede es una asociación sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Bizkaia, por nosotros, en colaboración continua y directa con las empresas de primer nivel y con las universidades del País Vasco para atraer, retener y vincular a las personas del talento en el tejido empresarial de Bizkaia y del País Vasco. Eso es importante, pero como he comentado anteriormente, nuestro mayor capital son los recursos humanos. Es decir, nosotros siempre hemos creído que el talento, las personas con talento, con las personas innovadoras, las personas con capacidad de innovar y de crear nuevos negocios y demás, bueno, pues tienen que ser cuidados y mimados. Por un lado, tenemos lo que tenemos y por otro lado, buscamos la forma de atraer a nuevos investigadores y nuevos emprendedores hacia el territorio de Bizkaia para que puedan desarrollar sus proyectos científicos y de investigación. Bizkaia Sede es una empresa pública, es decir, del Gobierno, pero también muy importante. Estamos en contacto diario con las empresas y con la universidad. Es decir, esto es algo que voy a repetir mucho, pues bueno, pues porque en muchas partes no se da. Es decir, nosotros cuando hablamos de la búsqueda del talento, la opción del talento, lo que hacemos es nos ponemos en contacto con las grandes empresas y con las universidades para decir qué es lo que hace falta. Es decir, si estáis buscando a alguien para poner en marcha un proyecto, el que sea, ¿qué perfil de gente te hace falta? Y nosotros andamos pues, por el mundo, por España, buscando, junto de la mano de ellos, buscando a esas personas y haciéndoles que sea atractivo el poder venir a desarrollar su proyecto durante un año, durante 2, durante 3 o el que sea con nosotros. Porque también tenemos muy claro, es decir, la gente talentosa, la gente con innovación y demás, es decir, el retenerlo sécula por siempre es muy difícil. Es decir, nosotros preferimos que vengas, desarrolles un proyecto con nosotros 2, 3, 4 años y luego puedas ir a otro sitio. Y al revés, que haya otra gente que pueda venir. Es decir, ese concepto localista de no, de aquí no nos movemos o de aquí hay que intentar no moverle, nosotros no partimos, creemos que es erróneo. Es decir, nosotros el conocimiento y las personas con talento se tienen que mover por el mundo porque es enriquecedor. Es decir, estar con nosotros, vienen a Colombia, hacen un proyecto, pueden volver. Es decir,
no estamos tanto en que te tienes que quedar aquí toda tu vida, bueno, pues que al final los que sois del mundo de la investigación estaréis conmigo, que mucha gente luego se aburguesa o se apalanca, ¿no? Entonces buscamos más que este seguimiento continuo. Y lo que hacemos es, eso sí, que el tiempo que esté con nosotros, su relación sea buena, sus infraestructuras sean las adecuadas, que cuente con todo lo necesario para poder desarrollar sus proyectos científicos entre nosotros. Vale. Con esto he querido dar 4 pinceladas, País Vasco y Vizcaya, para que veáis un poquitín la fotografía donde nos encontramos. Para llegar a eso, es decir, he cogido el mejor ejemplo para explicar de cómo País Vasco o Vizcaya, de un sistema industrial clásico, metalúrgico, siderúrgico, naval, cómo hemos llegado a esto. Entonces, el mejor ejemplo que se puede explicar es la transformación sufrida por Bilbao. Cuando hablo de Bilbao, sí me gusta explicar que es un Bilbao metropolitano. Es decir, no sé si alguno de ustedes conoce Bilbao exactamente. Es decir, Bilbao es una ciudad pequeña, es decir, pequeña. Entonces, que lo bueno que tenemos en el País Vasco es que las distancias son muy cortas. Es decir, de Bilbao al Parque Tecnológico, pues habrá 15 kilómetros. Es decir, puede tardar 10 minutos. De Bilbao a la Universidad del País Vasco, que está en Leioa, pues habrá otros 15 minutos. Entonces, cuando hablo de Bilbao, sí me gustaría que pudieseis tener la idea de algo más que la ciudad, porque al final la transformación no es solamente la ciudad y en los municipios periféricos no hay transformación, sino que la transformación es genérica. Entonces, lo único que la mejor explicación que podemos dar es a través de Bilbao, bueno, porque es algo que la gente lo puede visualizar y es algo que, bueno, pues que hoy en día Bilbao, ya no solamente la capital del territorio de Vizcaya, sino como marca es muchísimo más, ¿vale? Dicho esto, el reparto es una situación de partida, cómo reinventamos Bilbao, cómo se ha hecho. Y luego entraría en la cuarta parte, es decir, dónde estamos y hacia dónde queremos embarcarnos. Bueno, Bilbao históricamente fue un puerto y una ciudad comercial desde la Edad Media. Bilbao se creó en 1300 por don Diego López de Haro. En el siglo XVIII y XIX, principalmente, la mayor parte del beneficio venía por la estación de los hierros estación de hierro y de carbón que teníamos en las minas de la margen izquierda, que bueno, pues que hizo que fuésemos un centro industrial, metalúrgico, siderúrgico y de la construcción naval más importante, de los más importantes del eje de arco atlántico, y a finales y a mediados del siglo XX, hacia 1950, éramos el mayor centro financiero a nivel del Estado de España debido a esa industrialización que tuvimos. Vale, esto trajo consigo un fuerte crecimiento demográfico y bueno, pues una serie de cuestiones que hoy en día sería impensable, bueno, pues como contaminación medioambiental o como bueno, pues la ría de Bilbao que pasa por el centro, bueno, pues hizo que todo el mundo vivíamos de espaldas a ellas. Hay ahí que nos encontramos en el año 1975, que por un lado, ahí ya se nos juntó varias cosas. Por un lado, se le dio la crisis de la energía, es decir, la crisis del petróleo y las crisis posteriores que vinieron, que hizo que nuestro sistema empresarial se quedase obsoleto y cayese en picado, bueno, pues porque habíamos vivido relativamente bien, habíamos sido un centro financiero importante, pero bueno, en aquellos años, como el tema de la inversión o la búsqueda de nuevas fórmulas no eran las que se llevaban, hizo que en el año 75, con la crisis económica y con la crisis del petróleo que hubo, todo nuestro modelo de industria pesada se nos vino abajo. Es decir, por poner un ejemplo, desde el año 70 hasta el 2001, el 40% de los empleos desaparecieron. Es decir, nos encontramos, como bien dijo ayer Marian, es decir, toda la zona de la vía de Bilbao. Es decir, yo soy igual un poco más joven, pero también me acuerdo que bueno, pues que los que iban a la universidad o los que éramos pequeños que íbamos allá a ver, pues veíamos todos los días a la Policía Nacional contra los trabajadores, pues a pelotazo limpio, bueno, pues porque se nos cayó absolutamente todo. Además, en el año 75, desde un punto de vista político, fue cuando se murió Franco. Se murió Franco y se dio paso a la transición democrática en España. Bueno, pues como ustedes bien saben, en el País Vasco, hasta el año pasado, desde hace 50 años, hemos tenido algo que, por desgracia, ustedes también han tenido durante muchos años, ha sido la actividad terrorista de un grupo, de ETA, de un grupo separatista que, bueno, pues durante los años de la dictadura y los años venideros, bueno, pues ha realizado una serie de actuaciones de terrorismo que, bueno, pues que conllevó
que en el año 75, pues con la muerte de Franco y con la transición a la democracia, bueno, pues se vivieron años muy convulsos, muy conflictivos desde un punto de vista laboral, pero también desde un punto de vista político, que hizo que en el año 79, cuando bueno, se aprobó la Constitución Española, en el año 78, la Constitución Española, en el año 79, el primer Estatuto de Autonomía fue el del País Vasco, con sus tiras de aflojo de los diferentes partidos políticos y con sus consiguientes problemática, pues bueno, pues con resquicio del antiguo régimen, que hizo que en el año 81 hubo un intento de golpe de Estado en España, que bueno, pues que con ello también hay que tener en cuenta que nuestra situación política y económica, bueno, pues no era lo más boyante. Además, y ya para acabar de matarnos, en el año 83 sufrimos las mayores inundaciones de la historia, es decir, todo Bilbao y todo Vizcaya quedó arrasado por las inundaciones. Tengan ustedes en cuenta que la ría pasa por el centro de la ciudad. Bueno, pues toda la ciudad quedó absolutamente destrozada. Entonces, ya en el año 83, si ya teníamos pocas cosas y pocos problemas, pues bueno, pues ya toda la ciudad murió. Entonces fue el match point, es decir, estábamos muertos. ¿Qué se hizo? Bueno, pues algo que yo ahora reconozco que, bueno, pues que los que lo hicieron o fueron unos visionarios o fueron unos locos, o bueno, o como estábamos muertos, había que tirar para adelante, pero hicieron algo que nunca se había hecho y es algo que a mucha gente, cuando vamos por el mundo explicando nuestro caso, le llama mucho la atención. Conseguimos juntar, por un lado, a todos los municipios del área metropolitano para crear una reflexión estratégica y que lo que en ella saliese lo implantasen en sus municipios, en el planeamiento urbanístico de Bilbao, Barakaldo y demás. Es decir, se empezó a tener una visión metropolitana, es decir, no tanto de pequeña. A su vez, algo que es muy importante, que todo el mundo solemos comentar, se empezó a dar una relación público-privada. Es decir, las empresas también empezaron a participar y los gobernantes empezaron a tener en cuenta que a la empresa privada, es decir, no estaban solamente ahí o para pagar impuestos o para ganar dinero, sino que también podía ser un actor activo importante en la famosa transformación de Bilbao. Además, se le dio un enfoque participativo a los diferentes grupos políticos, a diferentes asociaciones importantes, es decir, no cualquier tipo de asociación. Se hizo que entre todos realizásemos lo que se llamó la reflexión de la revitalización de Bilbao. Algo que se creó para ello una entidad público-privada, que es Bilbao Metrópoli 30, el cual era un poquitín el encargado de aglutinar toda esa serie de necesidades e intereses y, bueno, pues ponerlas todas en un fin común. Es decir, nosotros decimos una trinera, meter en un barco a todos juntos y remar todos para el mismo lado, ¿no? Entonces, hubo muchas discusiones, hubo muchos debates, pero bueno, pues cuando al final se decidió cuál era el rumbo al que teníamos que ir, todos tiraron conjuntamente. Además, es decir, se miró por primera vez que todas las desgracias que habíamos tenido, y ahí voy a lo que he dicho antes, de los políticos muchas veces nos dedicamos a quejarnos, ay, pobre de nosotros, que el gobierno venga, que la culpa del gobierno o la culpa del otro, decidimos que con todas las desgracias que habíamos tenido y todo el sitio donde se nos habían caído todas las industrias, eran nuestros espacios de oportunidades para la futura transformación. Es decir, en el centro de Bilbao estaban astilleros, estaban fábricas de metalúrgica, teníamos los altos hornos. Bueno, pues todo eso que se había caído, lo que se decidió fue que esos eran espacios de oportunidades. Es decir, no íbamos, al ser pequeños tampoco íbamos a ir a gastar espacios en otros lados, sino que lo primero que teníamos que hacer era revitalizar y transformar lo que se nos había caído. Para ello, fundamental fue coger el eje de la ría como elemento vertebrador del nuevo Bilbao o del nuevo Vizcaya. Hasta entonces, bueno, pues con todo el tema de las empresas, habíamos mirado de espaldas a la ría, porque por la ría estaba sucia, pasaban los barcos, era un elemento de trabajo más que un elemento de vertebrador de ciudad y se utilizó. Además, también se empezó a utilizar campañas de marketing a la hora de vender Bilbao. Es decir, porque Bilbao, si alguno de ustedes que tenga cierta edad recuerda el Bilbao de hace 25 años, es Bilbao feo, industrial, gris, la típica ciudad como puede ser Glasgow, Manchester, de aquellos años, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos a plantearnos también el marketing, es decir, como algo que, bueno, pues que había que empezar a proyectar que la transformación de Bilbao estaba en marcha y que íbamos a conseguir, o que queríamos conseguir, cambiar todo eso.
Para ello, utilizamos una técnica que fue las grandes obras arquitectónicas estratégicas, es decir, las empezamos a dar a artistas, a arquitectos de renombre mundial, que luego, al final, más o menos os diré más o menos qué puede ser. Y además, se creó algo tan inusual que seguro que luego algunas preguntas van a venir por ahí. Se creó un ente de relación pública-pública. Es decir, aquí siempre muchas veces los políticos hablamos de relación público-privada, pero se estableció un organismo que se llamó Bilbao Ría 2000, que ahora voy a explicar, pero lo inusual era que era una relación pública-pública, algo que puede ser de lo más normal, pero se consiguió que el gobierno español, gobierno estatal, gobierno autonómico, el gobierno regional, más los ayuntamientos, los juntamos todos en un ente en el que todos teníamos que trabajar juntos, sin intereses partidistas, porque al final el Gobierno de España podría ser el PP, podría ser el Partido Socialista, el Gobierno vasco podría ser Partido Nacionalista o Partido Socialista, los municipios cada 4 años podían ir cambiando, pero lo que se consiguió fue un compromiso de todos de que en el planteamiento estratégico de futuro, es decir, pasase lo que pasase en toda la contienda electoral, los vaivenes políticos, los atentados terroríficos que hubo de ETA en aquellos años, que no nos descentrasen. Es decir, nuestro objetivo tenía que ser sacar a Bilbao o a Vizcaya de este atolladero, que se había marcado un plan que todos habían contado y que lo bueno fue que se buscó que tenía que ser por consenso, es decir, nada de que en este ente el que tenga mayoría el gano, no. Tenían que buscar la fórmula del consenso. Eso hizo que ese cambio de Bilbao, es decir, tuvo grandes 4 patas, es decir, no solamente nos íbamos a dedicar a las grandes infraestructuras, como pueden ser el aeropuerto, el puerto, el metro, el tranvía, tampoco el buscar nuevas formas de negocio o nuevas empresas para venir, sino que también teníamos que buscar una transformación sociocultural y calidad de vida para el ciudadano. Es decir, algo que hasta entonces no habíamos tenido en cuenta. Es decir, muchas veces los gobernantes nos dedicamos a hacer las grandes obras faraónicas, obras que, bueno, pues que nos puedan servir para que dentro de los 4 años, aquí no sé cuántos años es, pero bueno, que podamos ser reelegidos otra vez, alcalde o demás. Remarco, yo fui alcalde de 12 años, por lo tanto, eso sí lo puedo decir, ¿no? Es decir, que muchas veces los políticos teníamos una visión más cortoplacista, ¿no? Es decir, a las siguientes elecciones y a ver si empiezo nada más ser elegido y acaban la obra 6 meses o no más tarde, porque si acaban 8 o 10 meses antes, la gente el día de votar luego no se acuerda de lo que he hecho. Entonces, 6 meses o 4 meses, la droga. Entonces, lo que se buscó también fue una transformación cultural, turística y de calidad urbana. Para ello, en la sociedad Ría 2000, como podrán ver, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Lo que se hizo fue todas las entidades públicas, sea Autoridad Portuaria, la de los ferrocarriles, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Baracaldo, que son principales, pero también aquellas entidades públicas empresariales de suelo, pusieron todo el suelo en común, creando una sociedad anónima pública, que se tenía que hacer acuerdo por consenso y que no hubiese ánimo de lucro. A ver cómo lo explico esto, porque esto suele llevar, es decir, el Ayuntamiento X ponía al servicio de Bilbao Ría 2000 para la transformación de un suelo y la plusvalía, es decir, el beneficio de ese suelo, no iba para su ayuntamiento, iba para el bien común. ¿Y con qué objetivo? Para pagar todas las actuaciones, y bueno, ahí está un resumen que ahora os voy a ir explicando, pero me gusta más explicar esto porque siempre me preguntan y antes de que me lo preguntéis, sí lo quiero explicar. Entonces, el Bilbao Ría 2000 lo que hacía era, con todo el suelo de donde habían estado los astilleros, habían estado los barcos, las empresas en desuso, los suelos municipales, se ponían todos en común, se generaba un plan urbanístico en el cual iba todos los cambios de regeneración, las nuevas, el Museo Guggenheim, el centro de exposiciones y congresos, todo. Pero es que además la plusvalía se generaba porque había el planeamiento, había suelo destinado a viviendas o a empresas, que eso se vendía y ese dinero no iba para el municipio, era para poder seguir haciendo. Con este sistema, pues bueno, pues en los últimos 15 años se han hecho actuaciones
por más de 800 millones de euros y a medio plazo pues están otros 1.000 millones. Porque hay que decir que toda la transformación que se hemos hecho, que va a continuación, el Ayuntamiento de Bilbao tiene deuda cero. Es decir, es el único en España que no tiene deuda. Hasta el día de hoy tiene deuda cero. Eso, los que sois de España, eso lo sabíais, ¿no? Es decir, tiene deuda cero. Porque no hemos gastado más de lo que teníamos y hemos tenido muy claro de dónde sacábamos el dinero. Es decir, las obras se han hecho con un plan financiero viable, es decir, y bueno, pues con las plusvalías hemos ido pagando. Nos hubiera gustado haber hecho muchas cosas más, pero teníamos muy claro que deuda cero. Y, por ejemplo, la Diputación Foral de Vizcaya, que es un poquitín la que recauda los impuestos, es decir, es la primera diputación en transparencia dentro del Estado. Es decir, esas cosas han sido claras. ¿Por qué? Porque estaban todos. Al estar todos los partidos políticos en esta entidad, bueno, pues nadie se podía salir del tiesto. Si alguien luego tiene alguna duda más, de esto me puedo explayar, pero como me han dado 45 minutos, tampoco me voy a quedar en este campo. Vale, con todo esto, ¿qué hicimos? Pues hemos creado gran cantidad de actividad económica, centros tecnológicos, sacamos el puerto de Bilbao, que estaba dentro de la ciudad, lo hemos sacado fuera de Bilbao, se construyó y se pagó el Parque Tecnológico de Zamudio, el Parque Tecnológico de Vizcaya, que, como bien comentó ayer Marian, y hoy Soledad también ha comentado, nosotros tuvimos muy claro qué es lo que queríamos, pero no hicimos todo a la vez. Lo hemos hecho por fases. Es decir, teníamos muy claro qué zona era, qué es lo que queríamos, pero no nos dedicamos a hacer las urbanizaciones, las calles, las calles, pues porque dentro de 10 años puede que haya suelo que no se ha urbanizado y tienes que hacerlo. Entonces, fuimos haciendo el parque por pedazos. Entonces, hoy en día, pues ayer bien explicó Marian todos los metros que tiene, pero que la gente piensa que en el año 85, año 90, 95, no fue así, se fue creando poco a poco. Porque hay que tener muy claro qué es lo que quieres y hay que hacerlo poco a poco. Además, como he comentado, es decir, lo que también se consiguió fue regenerar la ría de Bilbao, que ahí nos gastamos más de 800 millones de euros, es decir, en el que una ría, las fotos de arriba se ve, pues marrón como chocolate, es decir, yo tengo 44 años, hasta hace 4, bueno, me dicen que me puedo bañar en la ría y le digo que está loco, y no yo, ya la gente mayor, cuando hace 3 años hicimos un triatlón en la ría de Bilbao, ha sido el evento que más gente mayor hemos tenido. Y la gente puede preguntarse, ¿un triatlón para la gente mayor? Porque la gente mayor de Bilbao y Vizcaya no se creía que la gente podría bañarse en la ría. Y la gente fue, no porque le gustaría el deporte, ni los que nadaban, ni los que andaban en bicicleta, sino la gente fue a ver si realmente salían de la ría tal y como habían entrado. Algo que es muy chistoso, pero que fue hace 3 años, es decir, estamos hablando del 2010, primer triatlón. Y la gente, bueno, pues el alcalde, señor Azcuna, decía, pero ¿cuánta gente mayor? Yo no sabía que a la gente mayor le gustaba el triatlón. Y dije, bueno, no, señor alcalde, que aquí la gente no ha venido a ver los deportes, ha venido a ver si realmente lo que se meten al agua salen todos. Porque la ría ha sido, bueno, pues fue la cloaca de Bilbao durante muchos años hasta los últimos años. Además, como me he comentado anteriormente, la transformación fue física, de verdad. Grandes infraestructuras, es verdad. Grandes iconos, es verdad, pero no nos olvidamos, que a veces que nos olvidan los políticos, no nos olvidamos de también que la transformación sea educativa y cultural. Es decir, todo el mundo se queda con el Guggenheim. El Museo Guggenheim, que en el año 97 se inauguró, costó 84 millones de euros. Es decir, en aquel momento allí se montó una controversia escandalosa. Es decir, el Guggenheim, 15 años después, ha generado más de 3.000 millones de euros. Es decir, a las arcas forales, a las que a nosotros nos interesan, nos ha dejado más de 500 millones de euros en impuestos, en la construcción, más la gente que ha ido después, hoteles más. Entonces, hoy en día sí, sacamos pecho todos. 15 años después, Guggenheim es el gran icono de la transformación, pero que no fue el único. Es decir, algo que siempre nos gusta remarcar, porque si algo a nosotros gobernantes nos fastidia es cuando todo el mundo va por ahí y dicen, Bilbao cambió gracias al efecto Guggenheim. No. El Guggenheim fue uno de los elementos, vale, el más internacional, el que más repercusión y el que, bueno, pues pero que ha habido muchos más, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Deusto, Palacio de Congresos de Euskalduna, el BEC, el Bilbao Exhibition Center, el centro de esto, el Paraninfo de la Universidad de Deusto y el Centro Cultural Alhóndiga. Es decir, como podéis ver, aquí el tema educativo no nos hemos olvidado en ningún momento, de partida y luego de llegada. Pero es que a su vez también
el puerto ya he comentado, pero hicimos un aeropuerto nuevo del señor Calatrava, que en otras obras nos ha dado algún que otro dolor de cabeza, pero bueno, pero tenemos un aeropuerto de los más modernos del Estado, que bueno, hay una gráfica de la evolución del tema de los pasajeros, y que es de los pocos rentables, bueno, pues porque al final, bueno, pues algo que se hizo bien, ¿no? El señor Calatrava, en este caso, eso lo hizo bien. Hay una pasarela en el centro de la ciudad que, bueno, si os cuento cómo hemos acabado con él, es que es como para... Bueno, luego también, chascarrillos aparte, que están aquí los valencianos y como es valenciano no me quiero meter con ellos. También siguiendo con el concepto, es decir, si hubo una transformación de los medios de transporte, es decir, en Bilbao se construyó un metro que Bilbao también en su momento, los bilbaínos decían, ¿un metro para qué? Si tenemos el coche, si tenemos el autobús, si ciudad, Bilbao es relativamente pequeño, claro, es un metro metropolitano. Bueno, pues hoy cada vez que hay un corte de bajada de tensión y hay una hora sin metro, se montan unos pitotes, follones, no sé cómo se dice en colombiano, unos follones de escándalo, es decir, es algo que hoy en día es insustituible. Ha conseguido no solamente conectar la ciudad, sino todos los municipios del Bilbao metropolitano con la ciudad. Y la ciudad con esos municipios. Es decir, la típica excusa que siempre tienen los municipios cercanos de una gran capital es que si con ello el comercio se va a perder porque la gente va a ir a la gran ciudad. Vale, pues en nuestro caso es verdad, ha ido, pero también hay mucha gente que ha salido. Si el problema no es que estén en la ciudad o no, es que sea un comercio de calidad y un comercio competitivo. Esa es la clave. Entonces, consiguió el metro que muchos municipios, Baracaldo, Basauri y demás, los comercios se pusieron las pilas, porque al final vivían de un mercado muy cautivo. Es decir, la gente de los pueblos pues no se solía mover. Al tener el metro se podían mover. Entonces lo que hizo fue, por un lado, ponerse las pilas los comercios de los municipios cercanos y, por otro lado, hacer atractivo también al ciudadano de Bilbao a ir a comprar a esos sitios. El metro, por ejemplo, lo hizo Norman Foster. Bueno, luego aquí, para no hablar yo tanto, que como podéis ver, soy buen político y no hago más que hablar, he puesto una serie de transformaciones, de imágenes de antes y después, para que veáis un poquitín pues, qué era. Entonces, las barcazas estaban en el centro de la ciudad, hoy ya no. Bueno, pues, mucha edificación de los años 40-50 de España, ¿no? Los grandes barcos llegaban a la ciudad y ya no, pues de la vía ni hablamos. Y bueno, pues como donde antes había muchos coches, bueno, hemos hecho una ciudad muy amable para el ciudadano y peatón. Y bueno, y se han encerrado. Entonces, estos son un poquitín los grandes arquitectos que hicieron las grandes obras. Eso no significa que no confiásemos en arquitectos locales, sino que las obras estratégicas se les embarcó a esta serie de actores, por un lado, arquitectos, por un lado, para darnos prestigio internacional y, por otro lado, bueno, pues porque la gente diría, si Norman Foster o Philip Stark han decidido hacer algo en Bilbao, el por qué, ¿no? Entonces, y algo muy importante que a los gobernantes a veces que se nos olvida. En Bilbao no ha habido ninguna obra que se ha salido más de un 5% de su presupuesto. Eso es algo que no sé en Colombia cómo funcionará, pero en España una obra se proyecta en una cantidad y en mitad de obras te la paran y el político de turno o busca dinero o tiene un follón de escándalo. Entonces, bueno, no sé si en Colombia me imagino que sea igual, ¿no? Vale. Vale, pues allí, como estas grandes obras lo hizo ese ente, esa sociedad anónima pública, que es la Orrea 2000, que estuvo muy encima de ellas, y además, algo muy importante, tuvimos algo muy, yo creo que ha sido otro de los grandes hitos, es decir, que confiamos mucho en las empresas vascas, que con la transformación de Bilbao fueron transformándose. Es decir, hoy en día hay muchas empresas vascas, y me podéis permitir los 5 segundos de publicidad, que hoy en día están yendo por el mundo a hacer grandes obras porque su laboratorio fue Bilbao. Es decir, al final, pues no sé, el metro nos lo hizo IDOM. Las grandes empresas de la construcción, pues Vida de Sáenz y demás, es decir, estaban muertas. Empezaron a crecer con nosotros, es decir, fueron creciendo con nosotros al estar
directamente, y es algo muy importante para los políticos, es decir, al estar directamente relacionados día a día los políticos con las empresas, nosotros sabíamos cuáles eran sus problemas y ellos sabían cuáles eran nuestros problemas, porque al final muchas veces cuando una administración hace una obra, está mal, si no sé alguna constructora aquí, pero bueno, tengo que decir, siempre como paga el gobierno o paga el que tiene dinero, un 20% más que no les importa. Y si en mitad de la obra sale el vicio oculto, yo cuando fui alcalde, eso del vicio oculto me sacaba de quicio, es decir, encargabas una obra y en mitad de la obra siempre pasaba algo que había que meter más dinero. Es decir, partidos políticos y gobiernos, bueno, pues se miró muy mucho que eso, bueno, pues si había algún vicio oculto, tenía que ser muy, muy justificado. No valía el de, bueno, pues oye, mira, estoy a 6 meses de elecciones, lo estoy simplificando mucho, es decir, que tampoco se me piensa que todo el mundo son tan ladrones, es decir, pero antes de elecciones y a ver quién es el guapo que sale a la calle a venderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros conseguimos, que bueno, pues fue una fórmula que yo sí creo en la bondad de la gente, es decir, si cuentas con ellos y le cuentas lo bueno, lo malo, mira, pues aquí no tengo más dinero, hay que tirar para adelante, o me tienes que hacer un preproyecto y cuando tenga el dinero ya me acordaré de ti, luego hay que acordarse, claro, es decir, que luego muchas veces te lo hacían y no se acordaban. Entonces, nosotros ahí sí creo que conseguimos un buen tándem público-privado, pero vuelvo a remarcar que la relación pública-pública, el que conoce un poco la política española dirá cómo, pues no sé cómo realmente, pero se sentaron todos, llegaron a un acuerdo, se acordó, que yo creo más importante, cuál es el objetivo que queremos y tratar de remar juntos. Este es un pequeño cronograma, bueno, pues como me dijeron, don Jaime me dijo que se iba a dar la ponencia, un poquitín, porque yo hablo muy rápido, porque tengáis un poquitín cuál es el cronograma de todos los pasos, para que veáis cómo del año 79, con la inauguración, con la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía del País Vasco hasta el 2010, pues todo lo que se ha conseguido, es decir, que esto es algo que si alguno de ustedes, yo sé que alguno ha estado en Bilbao, pero si alguno de ustedes quiere venir a verlo, todo lo que les he contado y está allí, es decir, que al final, es decir, esto ha traído consigo que desde el año 2001-2002 hemos recibido diferentes reconocimientos internacionales y bueno, pues ya el culmen o el más importante es el último, que es en el 2010, recibimos el Lee Kuan-yew World City Prize, que es el premio Nobel de las ciudades, en la cual Bilbao fue catalogada por su transformación y por su reconversión, el premio Nobel de las ciudades, que llevó consigo también que el alcalde de Bilbao, el señor Azcuna, fuese nombrado mejor alcalde del mundo y hace 15 días el Foro Mundial de Alcaldes que organizaba esta asociación de Singapur, por primera vez en su historia lo hizo en una ciudad que no fue Singapur y fue en Bilbao, un poquitín como reconocimiento. Ahora, muy bien, es decir, hasta aquí he sacado pecho, he dicho lo bonito que lo hemos hecho, qué buenos somos y demás. Entonces, teníamos dos opciones, es decir, había dos opciones. O nos seguíamos mirando al ombligo y decíamos lo bueno que éramos, lo bien que nos iba en comparación con el Estado y con Europa, porque en España el índice de paro, por ejemplo, es en torno al 27, nosotros tenemos el 15-16. Claro, tenemos paro, que la crisis también nos afecta, pero tenemos unos 12 puntos de diferencia con el Estado, que es importante. Tenemos problemas, por supuesto que tenemos problemas como todo el mundo, pero bueno, estamos un poco mejor que el resto. Eso no quiere decir que tengamos problemas. Entonces, nos encontrábamos a finales de los años 90, que bueno, cuando ya se acabó todo el problema de la transformación, porque luego han sido las obras, pero la reflexión ya estaba hecha, teníamos dos opciones. O seguíamos pensando que nosotros decimos que lo de Bilbao somos la capital del mundo mundial, es decir, somos un poco fanfarrones, no sé cómo se dice en colombiano, un poco fantasmas, ¿no? Es decir, un poco gallos, es decir, y siempre, como históricamente nos había ido bien, pues teníamos dos opciones, ¿no? A la nos salía bien, eso es verdad, ¿no? Es decir, teníamos dos opciones, o nos quedábamos ahora aquí y íbamos por el mundo contando lo bien que éramos con lo que hacíamos, o decíamos, oye, que dentro de, la vida va tan rápida, que igual dentro de 20 o 30 años nos vuelve a pasar lo de los años 75 o de los del principio del siglo, es decir, que hemos sido siempre dentro de España muy avanzados, muy industriales, pero luego cuando llegaba la crisis siempre nos han sacudido, a todos, sí, pero a nosotros también. Entonces, se planteó una segunda reflexión, que es un poquitín ya donde engarzo con todos vosotros, ¿no? Es decir,
Tras haber hecho una reconversión física del Bilbao metropolitano, es decir, se inició una nueva etapa de reflexión sobre hacia dónde queríamos ir, ¿no? Es decir, teníamos una ciudad, un territorio ya bastante moderno, bastante puesto en marcha, con grandes centros tecnológicos. Bueno, no los he comentado, bueno, pues porque ayer Marian un poco lo comentó, entonces yo quería hacer un poco más una reflexión de ciudad y del por qué llegamos a esas cosas. Claro, nosotros teníamos muy claro, es decir, muy bien, la ciudad estaba cambiando, teníamos una apuesta muy decidida por las personas, es decir, por el talento y por la gente. Entonces, teníamos que buscar, o nuestra idea era que nuestro nuevo modelo de desarrollo económico se tenía que basar en la tecnología y en el conocimiento. Para ello, es decir, no podíamos volver a cometer los errores anteriormente de montar grandes fábricas, cuando hoy en día construir en China, en Vietnam o en Corea, pues nos iba a tumbar. Entonces, nosotros nos volcamos en la ciencia, tecnología, en la innovación, en la búsqueda de lo que se llama la ciudad creativa, en atraer emprendedores, innovadores, artistas, intelectuales, toda aquella gente que podía darnos un impulso o una innovación para crear nuevos centros de negocio, es decir, como se dice popularmente, estar a la última, es decir, no nos podíamos quedar a mirarnos lo bien que lo habíamos hecho antes, sino teníamos que seguir. Para ello, para complementar esta reconversión física, se determinaron diferentes estrategias competitivas para la atracción de inversores, empresas, actividades económicas con alto valor añadido. Es decir, ya no queríamos la empresa que hacía tornillos, pues porque eso, en Asia no lo iban a tumbar. Un turismo urbano, es decir, desde el año 97, hay otro KitKat, en el año 97, cuando se puso en marcha el Guggenheim, las primeras veces que veíamos a un asiático por un lado, la gente iba donde él y le decía, oiga, perdona, usted se ha perdido. ¿Qué hace en Bilbao? ¿No? ¿De turismo? No sé si conocerán San Sebastián, es una ciudad que está a lo nuestro, que es de Guipúzcoa, que es muy bonita, que demás, pero no, que usted no quería ir a San Sebastián, no, que venían de China y venían de sitios a ver a Bilbao por el tirón del Guggenheim, obviamente. Entonces, fue un shock social tan importante que decididamente apostamos por el turismo urbano, en el cual tampoco nos olvidábamos de nuestros vecinos, porque al final, si tú haces un turismo muy invasor, es decir, que al final te va viniendo mucha gente de fuera y causas problemas a tus vecinos, pues al final te sale más cara la salsa que la perdiz. Entonces, nosotros decidimos es un turismo urbano, un turismo sostenible, con no grandes cantidades, ir poco a poco, y es algo que luego en las conclusiones lo voy a decir claro, es decir, hay que ir poco a poco, es decir, no de la noche a la mañana vamos a hacer. Entonces, hemos ido poco a poco con el tema de la evolución del turismo, que bueno, pues ahora podemos hablar de los 4 millones que ha comentado el brasileño, pero eso los primeros años pues fueron bastante pocos. Y, muy importante, queríamos una ciudad muy atractiva para el innovador y el profesional del talento. Es decir, porque al final, es decir, si queríamos una ciudad del conocimiento, teníamos que hacer una ciudad atractiva para ese tipo de gente. Basado en 3 pilares. La estrategia tenía 3 pilares. Por un lado, crear una actividad económica de alto valor añadido, y de las instituciones teníamos que poner las infraestructuras y los servicios necesarios para ello. Es decir, porque no valía contraer a un investigador a nuestra ciudad y que luego no tuviese ni un buen laboratorio, ni unas buenas infraestructuras, ni unos buenos servicios. Bueno, eso lo teníamos y lo tenemos muy claro. En segundo lugar, las personas. Nosotros tenemos muy claro que las personas es la base fundamental de nuestro desarrollo económico. Pero no solamente los que vengan de fuera, sino también nuestra gente. Nosotros estamos tratando de orientar, de educar a nuestra gente a que se vayan formando en esos campos. Es decir, porque al final investigadores te pueden venir unos cuantos, pero el que realmente luego va a hacer la actividad es la gente que está allí. Entonces, lo que nosotros, por eso hablaba anteriormente, si os acordáis, de la formación profesional, la importancia que damos a reeducar a nuestros jóvenes en unos puestos de trabajo muy especializados. Es decir, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Porque, por un ejemplo, yo soy universitario, tengo doctorado y no trabajo en lo que estudié. Y como yo, la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, es decir, que buscábamos un poquitín también. Y luego, también, muy importante, que el espacio urbano fuese el entorno catalizador para que esa gente que trajésemos o esas inversiones que trajésemos hiciesen que sea una ciudad amable.
Esas tres son muy grandes y seguíamos con la marca o con el marketing de Bilbao. Como ustedes podrán ver, yo represento al gobierno de Boyacá, vamos a decir, el gobierno de Vizcaya, y estoy hablando de Bilbao, de Paipa, pero estoy hablando más como marca general, no como la ciudad. Entonces, internacionalmente, nuestro recurso es Bilbao. La competitividad regional, es decir, nosotros hablamos de nuestra región, pero es que en el mundo hay muchas regiones que también están intentando entrar en este nuevo desarrollo de ciudad del conocimiento o de las nuevas tecnologías. Bueno, pues depende principalmente, es decir, hay que estar bien en diferentes factores, ¿no? Pues la disponibilidad de servicios basados en el conocimiento de tecnología, promover la cultura de la investigación, el desarrollo y la innovación. Para ello hay que contar seriamente y decididamente con la universidad y con los centros de investigación, atracción de personal altamente cualificado y emprendedores, atracción del capital, es decir, muy importante. Los recursos son muy limitados y lo que tenemos que hacer es ser atractivos para que el capital no entiende ni de países ni de regiones, nada. Tenemos que hacer que ser un lugar muy atractivo para que el inversor invierta en nuestro territorio. Porque si te pone y al de un poco se te va a otro lado, ahí te ha dejado. Entonces, tenemos que hacer que seamos una ciudad o un territorio atractivo para el capital y, obviamente, disponer de las infraestructuras de alta calidad para todo ello. Hoy en día, puedo decir que en la región de Bilbao-Vizcaya o Bilbao Metropolitano contamos con parques tecnológicos y científicos. El parque de Zamudio es el mejor ejemplo. Campus universitarios, no solamente el de la Universidad de Deusto, sino el de la Universidad Pública de Leioa. Con un centro de congresos y exposiciones, contamos con dos, con el BEC, Bilbao Exhibition Center, que es el gran centro muestral en la que se realizan las grandes ferias, ahora cada vez menos con la crisis, pero las grandes ferias, y contamos con el Palacio de Congresos y la Música en el centro de Bilbao, que es el Euskalduna. Contamos, además, con diferentes distritos de negocios, pues porque al final no todas las empresas van a un parque tecnológico, tampoco todas tienen que ir, pero sí hay grandes centros, distritos de negocio y con diferentes institutos de investigación, que es algo que nosotros, sigo remarcando y quiero ser machacón, le damos muchísima importancia y no le damos el dinero que podemos dar, pero le damos lo que realmente podemos dar en cada momento, ¿no? Es decir, como bien comentasteis ayer, todo investigador pide más dinero, pero no llegamos. Nosotros sí contamos con ellos. Entonces, los espacios como los parques tecnológicos representan una pieza clave en las políticas de innovación, nos tenemos claro, porque tenemos muy claro que un parque científico al uso, como puede ser el Parque Tecnológico de Zamudio o los tres que voy a contar posteriormente, crean nuevas oportunidades y valor añadido para las empresas que tienen base tecnológica, que se empleen. Es una relación, una interconexión entre los agentes públicos, la universidad, los gobiernos locales, el empresariado y las instituciones con el I+D, que al final te crea un espacio de trabajo atractivo. Y pues se da una evolución, o nosotros hemos dado una evolución del parque industrial que estaba a las afueras, que es parque de empresas, solamente empresas y demás, pues al parque tecnológico y científico que tenemos hoy en día en Vizcaya unos cuantos, a un parque científico universitario, que voy a explicar que es la Universidad de Leioa, y luego a que la ciudad pueda ser en pocos años un parque tecnológico, es decir, lo que se llama, los técnicos te llaman tecnópolis, que a mí no me gusta nada esa palabra, sino que en la ciudad también se pueda beneficiar de las empresas de alto valor añadido y las empresas se puedan beneficiar de la atractividad y de la actividad de una ciudad 24 horas al día, 7 días a la semana, y que además el tema de la movilidad y sostenibilidad, algo tan en boga de todo el mundo, hace que que los tengas más cerca y más juntos, y para un gobernante como nosotros, pues hay una serie de demandas como en infraestructuras, carreteras y demás, pues no sean tan importantes. Pues el espacio te crea unos inputs y unos outputs, que está claro que el planteamiento es un nuevo modelo de gestión adecuado, con los servicios de valor añadido. Hay que atraer capital financiero para que este modelo sea viable financieramente, atraer y retener el capital humano, es decir, a los talentos, apoyarse, colaborar y tener una relación muy fluida con los clústeres, que he explicado que nuestro tejido empresarial lo tenemos basado en clústeres, y con las empresas con base tecnológicamente existentes, es decir, nosotros tenemos una relación muy, muy fluida, y no solamente de palabra, sino también de hechos con las empresas, y gastar lo que podamos en la promoción de investigación, más desarrollo,
más innovación, me falta una I ahí. ¿Para qué? Pues, obviamente, para crear nuevos productos, nuevas empresas, nuevos empleos, nuevas tecnologías y modelos de empleo y una imagen dinámica y simulación tecnológica. Obvio. Entonces, voy a hablar 3 ejemplos de todo lo que he dicho, 3 ejemplos. Esto es Bilbao. Yo, no sé si alguno conoce, pero esto es Bilbao. Museo Guggenheim, Biblioteca de la Universidad de Deusto, Paraninfo de la Universidad Pública del País Vasco, Universidad de Deusto, la privada, la Torre Iberdrola, está en la sede de Iberdrola, Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna. Vale, pues algo que en la etapa anterior lo que hicimos fue la transformación y regeneración urbana. Aquí estaban los astilleros y todo el tema de las empresas pesadas, pues se ha reconvertido en una zona amable en la que están viviendas, comercios, museos, universidad, la biblioteca de la universidad, Palacio de Congresos, algo que en un primer momento hicimos una reconversión o una reestructuración urbana. Lo que hemos hecho en la segunda fase es que sea también científico-tecnológica, con la puesta en marcha de una parte de la Universidad de Medicina y Odontología, y la Escuela Universitaria de Técnico de Minas y Obras Públicas están dentro de la ciudad. Y posteriormente hablaré, aquí está la zona de Zorrozaurre, que es el futuro centro de expansión tecnológico de Bilbao. Entonces, en esta zona, que en un primer momento lo hicimos como regeneración física de la ciudad, interlazamos o interconectamos todas las partes: cultural, científico universitario, económico, y tenemos en la ciudad todo el tema de actividad, viviendas, una actividad de una ciudad 24 horas al día, 7 días a la semana. Vale. El segundo tema que os comento, de futuro, que es realidad, es el parque tecnológico y científico universitario. Es decir, en la Universidad de Leioa, Leioa es un municipio que está a unos 15 minutos del centro de Bilbao, que se construyó en el año 72, esto no estaba construido, la mitad, menos de la mitad, en el año 72, bajo el paradigma urbanístico de aquella época. Un centro solamente para la universidad, con la única forma de llegar a esa universidad era coche o autobús, no había ni metro, ni tranvía, ni tren, es decir, no había más. Entonces, lo que se ha hecho es, siguiendo con el concepto de poner los polos científico-tecnológicos entrelazados y conexos entre sí, lo que se ha creado es, la universidad antiguamente era esto, lo que se ha creado es un nuevo espacio, un parque tecnológico y científico que relaciona la universidad con la unidad de biofísica, centro de biotecnología, la fuente de neutrones, es decir, con la universidad, con los centros universitarios y con tema residencial y de complementario, que es, para que esto sea un campus de excelencia internacional que posiciona a la Universidad del País Vasco como centro de referencia universitario y empresarial. Y el último gran reto, y con esto ya acabo y ya os dejo a las preguntas, es de aquí a 20 años, ¿cuál es el gran reto del nuevo parque tecnológico o ciudad del conocimiento, ¿no? Es la zona de Zorrozaurre. Esta zona es donde hemos acabado aquí. Esto es la continuación. Esto es una zona de Bilbao que actualmente tiene unos usos mixtos, es decir, tiene empresas pequeñas, medianas o pequeñas empresas con viviendas, que toda esta zona está bastante degradada, que lo que se ha decidido es que es el nuevo espacio estratégico para el emplazamiento de un tejido productivo e intensivo de conocimiento. Es decir, van a ir empresas de tecnología de alto valor añadido, complementado a su vez con residencia. Aquí va a ir también zonas de residencias, industria pequeña y espacios comerciales. Esto
que actualmente está conectado, va a ser una isla que se ha llamado Isla del Saber. En ella van a ir, por poner un ejemplo, diferentes instituciones: el Instituto de Urbanismo, el Centro de Biotecnología, la Tecnología de Información y el Centro Universitario de I+D, porque en este lado se ha montado ya la clínica privada de IMQ y en este otro lado está la sede central de la ingeniería IDOM, una de las ingenierías más importantes que tenemos sede en el País Vasco y que, bueno, pues que internacionalmente realiza diferentes obras. Aquí en Colombia no soy yo el que va a decir cuántas, pero sabéis que ha hecho unas cuantas. Y no sé, y yo dicho esto, bueno, pues el futuro que buscamos es que sea una ciudad más amable para que la gente pueda vivir y trabajar en ella. Y bueno, y este último es mi pequeño guiño que he metido, que es el nuevo campo de San Mamés, el del Club de Fútbol del Athletic de Bilbao, que bueno, pues que es el campo más moderno que se está construyendo dentro del Estado español y que bueno, pues que cuenta con todo basado en la tecnología y en los nuevos sistemas. Esto es un poquitín mi último guiño, que bueno, como buen aficionado al Athletic, pues no podía faltar el meterlo, pero claro, como no sabía cómo meterlo, os lo pongo al final y sin más. Pues es que el casco, que en vasco significa muchas gracias. No sé si os he llenado mucho de datos, pero bueno, si queréis luego, bien a la hora de las preguntas o bien fuera, cualquiera que tenga cualquier duda o sugerencia, sin ningún problema. Lo único, para que no me hagáis la pregunta, ya le digo lo que le voy a decir antes, no lo he dicho, la financiación de todas esas grandes obras ha sido más o menos un 20% de fondos europeos del fondo FEDER, es decir, nosotros al ser un territorio relativamente rico, pues nos ha tocado poco el dinero que venía de Europa, bueno, pues que había otras zonas más necesitadas de esos fondos, en torno al 20%. El Estado español, España, habrá puesto otro 20-25%, principalmente para el puerto y para el aeropuerto, porque son obras de grandes infraestructuras de nivel estatal y con la puesta del suelo, y el resto, el otro 50%, lo hemos puesto en las instituciones vascas, bueno, pues porque no es objeto de la discusión de hoy, pero también lo puedo explicar. Tenemos un sistema fiscal propio y diferenciado del resto del Estado, que somos nosotros los que recaudamos los impuestos, nosotros le pagamos al Estado una cierta cantidad y al resto no lo quedamos. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si nosotros acordamos, cada 5 años acordamos una cantidad total. Si no llegas, es tu problema. Es decir, si llegas un euro más, es para mí. Es decir, si acordamos 1.000 millones de euros y consigo 1.001 cobrando impuestos, ese uno es para mí. Si llego a 999, es mi problema. Yo le tengo que dar 1.000 millones. Es decir, no sé si luego, no sé si es objeto de esta acción o si quiere alguien fuera, eso os lo puedo explicar un poco mejor, pero es el concepto económico. Y dicho esto, creo que me he pasado 10 minutos de mi tiempo y hay alguno que me está llamando la atención. Luego, si queréis alguna pregunta o fuera, alguien tiene alguna duda o algo no le ha quedado claro, estoy a vuestra entera disposición. La ponencia la tenéis, don Jaime la tiene, por lo tanto la vamos a hacer llegar y bueno, pues estamos a vuestra entera disposición. Solamente decir para acabar, que en el mes de noviembre vendremos tanto a Bogotá como a Medellín, Antioquia, con una serie de empresas para explicar esto un poquitín más al tejido empresarial de Colombia. Entonces, a vuestra entera disposición. Es que ricasco y lo que queráis. Agur.